está a sus órdenes. Realizar la presentación de esta nuestra sesión mensual que tenemos consigo el día de hoy, y para ello tenemos nosotros el agrado de contar con la maestra Norma Patricia Álvarez Vargas, quien guiará la plática del día de hoy. Les comento brevemente que la maestra Norma Patricia es licenciada en enfermería y especialista en enfermería neonatal por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con una licenciatura en química farmacobióloga por la Facultad de Química de la UNAM. Es maestra en administración y dirección de equipos de salud por la UNIR México, y actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la Facultad de Enfermería de la UNAM y es jefe del tercer turno del Servicio de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Muchísimas gracias, maestra Norma, por aceptar la invitación para colaborar con nosotros en nuestra sesión mensual. Le cedo el micrófono. Buenas noches a todos, pues agradecemos de antemano que hayan pensado en nuestra opinión acerca de esta plática y dirigirla el día de hoy. Es para nosotros pues muy importante este tipo de reuniones, puesto que pues sensibilizamos al equipo de salud multidisciplinario, y eso en realidad es como el impacto que nosotros queremos en el corto y a lo largo del plazo en pláticas que se relacionan con temas como este. Bueno, pues el día de hoy nosotros estamos platicando aquí acerca del cuidado al neonato en situación de disconfort. Entonces tenemos la primera situación que tenemos, bueno, que el disconfort o confort deteriorado, tal como lo marca la NANDA, es la percepción de la falta de tranquilidad, alivio y trascendencia de las dimensiones físicas, psicoespiritual, ambiental y social. Entonces, el neonato, bajo estas características, bueno, pues algunas las cumple, y algunas, debido a que por la etapa de desarrollo que cursa, finalmente nosotros hay aspectos que propiamente no se pueden valorar. Entonces, para nosotros tener una concepción de lo que es el confort del neonato, pues tenemos como una pequeña complicación de manera integral, tal como lo marca. Entonces, a veces nos vamos nosotros únicamente a guiar por aquellas manifestaciones de respuestas fisiológicas y conductuales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos observar del neonato? Pues la expresión facial, la postura, y todas aquellas interacciones sociales que se manifiesten en el neonato acerca de él y lo que es el apego parental. ¿Qué podemos valorar del confort del neonato? Bueno, pues la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura corporal, que son algunas de las variables que nosotros consideramos como fisiológicas y que son, ahorita vamos a ver los instrumentos de valoración, qué complicaciones tienen o cómo nos acercan a tener digamos, una determinación lo más objetiva posible. Y las respuestas conductuales, como puede ser el llanto, el tono muscular, la actividad motora y la calidad del estado de sueño-vigilia, ¿no? Alternando. ¿Qué situaciones también tenemos complicadas en todo este fenómeno que nosotros queremos describir? Bueno, pues que es difícil determinar el límite dónde está el disconfort y a dónde se encuentra una situación ya del dolor en el neonato. ¿Por qué? Bueno, pues la Asociación del Estudio del Dolor nos dice propiamente que el dolor es una experiencia de carácter sensitivo y emocional que puede ser desagradable, ocasionada
por algo que puede ser una lesión tisular real o potencial. Si nosotros comparamos estos dos conceptos, vemos que el disconfort en realidad es un concepto más integral de lo que pudiera ser lo que nosotros caracterizamos el dolor en el neonato. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a evaluar prácticamente las condiciones neonatales que tiene, pero en realidad por el tipo de paciente que tenemos y la forma en que nosotros vamos a obtener precisamente esas valoraciones, en cierto modo se vuelven subjetivas cuando el personal de salud trata de interpretar todas estas variables, tanto fisiológicas y conductuales. ¿Por qué es tan importante que el equipo de salud se vaya sensibilizando y también conociendo cómo son estas respuestas? ¿Por qué el equipo de salud que interactúa con los neonatos, que realiza cuidado o atención neonatal, es importante que sea muy observador y que también conozca, vaya conociendo los instrumentos y estos instrumentos se vayan validando en las propias áreas destinadas al cuidado neonatal? Por algo que aparece aquí en la gráfica, que es sumamente importante, ¿no? Que básicamente la regulación tanto para que el neonato esté confortable o en este caso padece más, digo, el dolor que en cualquier otra etapa de desarrollo, es que las vías de control del dolor dependen de la edad gestacional en este caso. Entonces, a menor edad gestacional, tanto el dolor o el disconfort no va a poder ser controlado tan fácilmente como en otros momentos de lo que es el desarrollo neurológico. ¿Qué tiene que ver el equipo de salud en la valoración tanto del disconfort como el del dolor? Bueno, las áreas neonatales, el tiempo de atención limitado. ¿Por qué? Porque el equipo de salud pues no atiende un solo paciente, sino tiene varios pacientes. Tenemos otro conflicto que es el grado de capacitación del equipo de salud. Se alterna personal que ya tiene varios años y tiene ya las capacidades de observación desarrolladas con personal que ingresa recientemente a las áreas neonatales. El otro conflicto que tenemos es que la situación del disconfort o el dolor pasa a ser normalizado. Y eso es a todos los niveles de atención, en la atención primaria, en las áreas de atención neonatal. ¿Por qué? Porque se asume, o por muchos años tenemos todavía la situación que se asumía que había ciertas reacciones del neonato en la que forzosamente al presentar esa adaptación al medio extrauterino enfrenta, pero sin embargo vamos a ver que posterior en esta plática, que de esa valoración que nosotros realizamos, que a veces todavía está dentro de lo subjetivo objetivo, precisamente nosotros tenemos que empezar a cambiar ese paradigma, ¿no? No seguir normalizando la situación del disconfort o dolor. ¿Por qué digo que la valoración es mayoritariamente subjetiva? Porque el personal que ingresa y evalúa el dolor, pues va a tardar un tiempo entre que desarrolle las herramientas para lograr consensar como tal el manejo de los instrumentos, la equivalencia de los instrumentos. Y de esta interacción, bueno, va a variar de sujeto a sujeto que está realizando la valoración. Y la otra es, una vez que se valora esto, bueno, pues a veces hay dificultad para ejecutar las medidas no farmacológicas, sea por desconocimiento o porque no se tiene todavía la habilidad o la destreza. Hay instrumentos para valorar, se han calificado como instrumentos de valoración del dolor, pero en la realidad también nos sirven para evaluar el disconfort.
Entonces, todavía hay mucho que estudiar acerca de cómo evaluar el disconfort y el dolor. Se requiere de que estos en realidad estén inmersos en los procesos de atención neonatal que ya se han identificado, se han trabajado algunos, los vamos a platicar más adelante, pero también se necesita evaluar qué tanto impacto pueden ser en las diversas unidades neonatales. El llevar a cabo que un equipo de trabajo tenga un criterio clínico consensado es importante porque de esta forma lo que son las medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas cuando se requieran tendrán que, digamos, aplicarse en el momento que sea necesario. Y bueno, también realizar el seguimiento a estas valoraciones. Aún la evidencia que tenemos, vamos a platicar qué son las intervenciones que tenemos, pues no tenemos una fuerte evidencia de las intervenciones tanto no farmacológicas y los tratamientos aplicados que se efectúan en las unidades neonatales. Más adelante platicaré qué problemas hay. Las escalas de valoración del dolor, prácticamente hay aquellas que solo me evalúan el comportamiento, y esas quizás son las más complicadas de quitar la parte subjetiva, y aquellas que me voy a estar evaluando tanto la parte fisiológica como el comportamiento. Esas son un poco más fáciles de consensar, ¿no? Pero pues ahorita vamos a revisar alguna de ellas. Tenemos algunas escalas que me van a permitir la valoración del dolor o están ajustadas sobre todo a las semanas de gestación. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, en esta escala, que es una escala para prematuros, está abarcando una edad gestacional menor a las 36 semanas y mayor a las 28 semanas. Entonces, aquí me pregunto, el día de hoy, pues, tenemos una población prematura que es menor a 28 semanas. Entonces, ahorita, ¿qué estará pasando con esa población que no tengo a lo mejor todavía un instrumento que pueda ayudarme, más las complicaciones que en ese momento presenta ese tipo de población? Entonces, en ese tipo de población, por ejemplo, esta escala, aunque yo tuviese el detenimiento de esos 15 segundos y otros 30 segundos, va a haber cosas que en los muy prematuros no voy a observar. Cambios, por ejemplo, ojos cerrados, pues prácticamente a esa edad gestacional, menor a las 28 semanas, tanto los ojos como los movimientos faciales aún no son una característica que yo pueda evaluar cambios. Entonces, cuando yo estuviese aplicando o tratando de aplicar la parte del comportamiento utilizando esta escala, realmente en esa población, pues no tendría como el efecto que yo quiero, que es observar cambios. Entonces, aunque es multidimensional y la edad gestacional podría comprenderme desde el prematuro extremo mayor a las 28 semanas hasta el prematuro tardío, pues tengo ese pequeño problema que les acabo de comentar. Además, el intervalo de la valoración, solo tengo 3 intervalos, ¿no? ¿Y qué me permite decir si tiene dolor moderado o tiene dolor intenso? Lo cual solo me da oportunidad de realizar la prevención del dolor y también el dolor moderado. Entonces, en algunos sitios, una de las escalas más aplicadas son la escala CRAES, y aquí tenemos únicamente como conductual al llanto, y todos los demás, por ejemplo, el periodo de sueño, pensemos, me llevaría un lapso de tiempo decir, bueno, pues está despierto constantemente, ¿no? En realidad, aquí la situación vuelve a ser una complicación porque nada más fue validada entre la edad gestacional de 32 a 36 semanas, ¿no? Y aquí pues pongo la representación para determinar que todavía es una población más cerrada que la anterior. La escala NIPS, que es también una de las más utilizadas, pues evaluó más
algunos de las variables fisiológicas, como es la expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, cómo están los brazos y las piernas. Trato de establecer cuál es la diferencia en el nivel de conciencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Igual, solo está limitada a las 28 a las 38 semanas de gestación. Y además, yo tengo que estar capacitada para evaluar qué es lo que está alrededor en el entorno cercano del recién nacido. Y bueno, esto también solo me da 3 posibilidades, ¿no? Cuando no tiene dolor, lo que caracterizo como dolor moderado o dolor intenso. Y bueno, algo que también se está tratando de evaluar, porque en las unidades la cantidad de personal, algo que pudiera ser más amigable para que el personal de salud pueda identificar, sería la escala facial, ¿no? Entonces, pero aquí, otra vez, tenemos la complicación que solo podrá ser utilizada para neonatos pretérmino y término, y en algunos casos hasta el 4º mes de vida. Entonces, la cantidad de pacientes que podemos valorar con esta escala, pues también disminuye. Tengo otras escalas para la valoración del dolor, porque son neonatos en otras condiciones críticas. Sin embargo, si nosotros observamos, esto tendría una implicación en el equipo de salud, el tiempo que me va a llevar evaluar correctamente esta escala. Entonces, si yo quiero que en este caso el profesional de la salud se empiece a sensibilizar para la medición, pues tendremos que empezar por algo que pueda dominar de manera, digamos, ser amigable por un lado y por otro también, que me dé digamos, pasemos de lo subjetivo a lo objetivo y podamos nosotros entonces ya hacer una prescripción del cuidado. Entonces, aquí tenemos en esta imagen que les pongo aquí, los procesos principales y las señales que se pueden medir del desarrollo, en este caso, de la vida fetal, a partir de las 20 semanas, y cómo va el proceso de mielinización y maduración cortical. Entonces, esto siempre lo debemos de tener y sensibilizar en el profesional de salud, que sepa que su neonato, qué edad gestacional tiene, y que esto va relacionado directamente con la inmadurez de las vías del control del dolor o del disconfort. Entonces, ¿para qué queremos estos instrumentos? Para llevar a cabo intervenciones que me vayan a disminuir el disconfort. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Bueno, intervenciones que tengan un efecto conductual, pero también ambiental, ¿no? ¿Qué quiero? De tal forma que el neonato se sature en las transmisiones sensitivas, esto es, que tenga tantos factores que estén estimulando para que no perciba como tal la conducción del dolor. Entonces tenemos que las características del microambiente y del macroambiente, entonces 4 son los principales, hay más, pero 4 son los factores que se interpretan, que podemos nosotros tratar de controlar, que es la temperatura, la humedad, el sonido y la luminosidad. La temperatura en las unidades de cuidados intensivos preferentemente debe estar entre 22 y 25 grados centígrados, con una humedad relativa entre el 30 al 60 en el ambiente. ¿Qué me interesa en el microambiente? Pues la temperatura del área, que el sensor sea el correcto para que me permita una medición correcta, que en los tratamientos o las intervenciones en las que tiene contacto, o bien hay que colocarle a alguna sábana, recordemos los mecanismos de pérdida y ganancia de calor, estos tengan pues la temperatura apropiada. Ejemplo, que pueden ser los colchones térmicos, sobre todo cuando se van a transportar. Y bueno, tener conscientes que la humedad va a depender precisamente de los días de vida extrauterina, de la edad gestacional, las características de la piel y las pérdidas
sensibles que el neonato tiene, ¿no? Para, en este caso, aportarle ese ambiente y que pueda estar lo más cómodo posible. El otro aspecto que nosotros tenemos que revisar es la condición del sonido, ¿no? ¿Qué tanto un sonido puede ser tolerado? El sonido tolerado va entre los 45 y 35 decibelios durante el día y en la noche, y bueno, desafortunadamente en las unidades de cuidados intensivos tenemos que estos se pueden incrementar más allá de 77 decibelios. En un estudio reciente, en una revisión de Cochrane, se distingue que a la larga los neonatos que fueron estudiados aparentemente no tienen un problema auditivo, pero sí hay cierta gama de sonidos, sobre todo los de frecuencia alta, que ellos no van a poder percibir como los otros neonatos sanos. Entonces, hasta ahorita es como una de las evidencias que existe, que sí hay cierta restricción en el desarrollo auditivo, ¿no? Entonces, aquí hay que igual tomar en cuenta la edad gestacional y bueno, vemos que la corteza auditiva se va a desarrollar a partir del 8º mes de la vida fetal y termina de realizarse la mielinización también en la vida postnatal. Entonces, todos aquellos neonatos que están en una unidad de cuidados intensivos y están bajo sonidos de muy altos decibelios, pues tenemos esa complicación a futuro. El otro problema, bueno, la luminosidad. ¿Por qué problema? Bueno, porque aunque nosotros tratemos en ciertos casos tener oportunamente pues, los tratamientos para los niños que necesitan, en este caso, luminoterapia, pues vamos a ver que esas fototerapias tienen una intensidad mayor a 10,000 luxes. Entonces, este reto que representa, pues evaluar quién sí debe de tener esta terapia y hasta qué momento ya, digamos, el efecto terapéutico se cumple y ser más racional con esta terapia. ¿Por qué? Bueno, pues lo que debemos en este caso, ver que la tolerancia máxima del neonato es solo de 200 luxes, o sea, es muy, muy por debajo de lo que nosotros tenemos cuando un niño tiene luminoterapia. Una estrategia que se emplea en las unidades de cuidados intensivos y que es muy específica es la hora de penumbra. Esta estrategia es para disminuir la estimulación del recién nacido, ya sea por los factores ambientales y procedimentales. ¿Cuál es el objetivo de esta hora de penumbra? Pues que tanto la calidad de estímulos que recibe el neonato sea mínima, como también que sea esta parte de lo que es la manipulación en ese momento, solo la limitada en caso de que se inestabilice el paciente, o sea, no estarlo tocando. Entonces, a la vez es difícil, sobre todo cuando se integran nuevos compañeros, o ir sensibilizando que esto es necesario, que en esta etapa de desarrollo es vital respetar esta hora de penumbra, pero que también implica una vigilancia, una monitorización, estar al pendiente de los recién nacidos, porque finalmente esta hora de penumbra va a disminuir en este caso que el personal de salud pueda observar adecuadamente estos cambios. Entonces, solo debe de ser bajo monitorización y observación de los profesionales de la salud. Y en este caso, bueno, estar pendientes. Si ocurre algo, pues tener oportunamente los recursos para que se limite solamente al neonato que requiere la atención y para los otros se respete en lo sucesivo la hora de penumbra. Aún hay el reto que muchas unidades integren esta hora de penumbra, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando por la sensibilización del cuidado centrado en el desarrollo, y la evidencia máxima es que evidentemente tenemos ya cómo disminuye el estrés y favorece
que el neonato adquiera un ritmo circadiano. El otro cuidado es la liberación de serotonina que se estimula a través de la succión nutritiva y no nutritiva. Aquí a veces tenemos como la complicación, básicamente, de que en algunas unidades, cómo realizar la succión no nutritiva. ¿Por qué? Bueno, porque no se permiten chupones, no se permite a veces tampoco la entrada continua de los familiares, y entonces esta succión no nutritiva tiene que limitarse. Ahora, la succión no nutritiva tiene también su indicación, evitar que los recién nacidos menos de 32 semanas se les esté realizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía no tienen las condiciones óptimas para llevarla a cabo. En aquellos que ya la llevan a cabo por edad gestacional, pero que tienen algún problema relacionado respiratorio, hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues sí, le realizo la estimulación no nutritiva, pero puede complicar también la respuesta respiratoria. Y bueno, aquí la finalidad es que el recién nacido, como siempre, vamos a tener que estar realizando una evaluación integral de todas aquellas intervenciones, ya que por las características del neonato que no tenemos como tal una comunicación verbal, hay que seguir evaluando en todo momento las respuestas que él nos brinda. La intervención más estudiada es la administración, ya sea de sacarosa o glucosa, dependiendo de lo que tienen las unidades, en este caso, a su alcance como recurso. Aquí en México yo creo que es más probable tener una solución de glucosa al 30% que tener una presentación farmacéutica de sacarosa. Sin embargo, bueno, pues se puede comprar la sacarosa con cierto grado de pureza, llevar a cabo la elaboración de la solución al 24% en condiciones asépticas y también limitar que esta solución se siga o se continúe más allá de unas 6 horas, ¿no? Tener también el rigor en cuanto al uso para que no provocar tampoco algún problema, ¿no? En cuanto a la dosis de sacarosa, pues la más estudiada va de 0.05 a 5, de una solución al 24%, y de glucosa 0.5 mililitros al 30%. Generalmente la recomendación es darle antes de un procedimiento que ya se sabe que va a ocasionar disconfort, como es una punción, 2 minutos y continuar con una dosis posterior después del procedimiento. Es básicamente una medida, no está cara una medida, no es en realidad costosa, pero a veces cuesta sensibilizar al equipo de salud que podemos tener esa posibilidad, que se puede utilizar. Aquí la restricción evidentemente es que no haya problemas gastrointestinales. Niños que están en ayuno, habría que valorar la situación por la que están cursando, por la cantidad y por la condición gastrointestinal. La otra intervención es la estimulación táctil. Hace 10 años, pues, teníamos como la evidencia, observábamos, valorábamos de alguna manera subjetiva que esto funcionaba. Sin embargo, los estudios más recientes, hay artículos ya de una revisión de Cochrane, que se tiene evidencia que los recién nacidos ganaron más peso, por ejemplo, cada día alrededor de 5 gramos. Bueno, 5 gramos es bastante para un recién nacido, y que a su vez disminuyó como tal el periodo de hospitalización. Entonces, esas ventajas, ¿qué implicaciones tienen? Bueno, pues que el enfermero tiene que estar más tiempo con el recién nacido, porque esta también es parte del cuidado y debe de ser reconocido como tal, o bien que en este caso el cuidador primario, los padres,
nos auxilien y también aprendan. Entonces también está ese paso en que el enfermero neonatal tiene que ser un educador en las medidas de cuidado, porque finalmente ese recién nacido pues no se va a quedar hospitalizado, va a ir a casa. Y entonces también los cuidadores primarios tienen que ver qué es lo que está ocurriendo allá en el cuidado, en el hogar, ¿no? Ese tiempo que pasan en las unidades neonatales, pues es una fracción de tiempo relativamente corto, que son neonatos. Pero cuando egresan, bueno, esa continuidad del cuidado, pues los padres también deben de ser sensibilizados a tratar el disconfort y el dolor, porque muchas veces el mito de la comunidad dice, ¿no? Pues déjalo para que llore, para que se acostumbre. Pero este mito del cuidado doméstico, pues también lo tenemos que cambiar, ¿no? Hablamos de que tenemos que sensibilizar también a los cuidadores primarios, porque este tipo de cuidado no solo es para el hospital o para cuando nace o cuando está en una unidad de atención primaria, es también para cuando vayan a casa, los papás sean capaces de tratar ese disconfort, tengan ese tiempo, ese cuidado, aprendan a conocer a su neonato. Otra intervención es la contención y el posicionamiento, ¿sí? La relación que guarda la contención y el posicionamiento, aparte de combatir lo que es el disconfort, pues también va a a disminuir el trauma neurológico, ¿no? Las posturas que tiene, darle seguridad cuando el neonato está hospitalizado a los dispositivos que tiene presentes, va a hacer que inclusive el neonato busque autorregularse. La estimulación acústica. Entonces hablamos algunos profesionales en la etapa prenatal acerca de la estimulación acústica. Hacia las 25 semanas de gestación de la vida fetal, pues ya se tiene esa percepción adecuada de lo que es el sonido, que me permite también la interacción para que en este caso el feto conozca pues, la voz materna, sus respuestas conductuales. En este caso, se ha comprobado que se tiene tanto la voz materna como determinadas frecuencias musicales reducen la frecuencia cardíaca de los lactantes y también de los prematuros. ¿Qué es importante de estas medidas? Saber el momento en que se deben aplicar. La estimulación multisensorial, como hablamos en el concepto que nos daba de lo que es la valoración del dolor o qué es el dolor, pues realmente el equipo de salud, no solo los enfermeros, tenemos que estar capacitándonos como cómo brindar adecuadamente esta estimulación multisensorial. ¿Qué neonatos a qué edad gestacional y qué condiciones le van a permitir esta estimulación multisensorial? Entonces, aquellos que su condición clínica lo permita, claro que no son aquellos neonatos en estado crítico, pueden realizarse alternamente tanto lo que es masaje en cara, espalda y pies. A su vez también lo que es la intervención olfativa, puede ocuparse un aceite de olor agradable, o algunas bibliografías nos mencionan la leche materna, puesto que el neonato, su capacidad sensitiva tiene hacia la leche materna. Eso es algo que le va o que evidentemente disminuye la frecuencia cardíaca y también la voz suave. Entonces, en algunos casos, pues se ha estudiado qué tanto el profesional de la salud puede emular la voz que realiza la mamá. Entonces, pero sí hay serias diferencias, evidentemente porque, bueno, la mamá, la condición endocrina que tiene, pues le va a permitir también, desde los cambios del embarazo, modular o tener otro tono de voz para esa etapa reproductiva.
A su vez también, en estos casos de estimulación multisensorial se puede ofrecer glucosa. Aquí la restricción finalmente es no emplearse en menores de 32 semanas de edad ni condiciones críticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no funcionaría, por un lado, y podríamos provocarle una mayor alteración en el estado general del paciente. ¿Qué tenemos que hacer, pues, los equipos de salud? Pues integrar, validar tecnologías menos invasivas y también programas de apoyo, ¿no? Aquellos que aún no puedan integrar los cuidados centrados en el desarrollo, pues seguir trabajando para integrar los cuidados centrados en el desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta serie de intervenciones, estrategias, pues me va a permitir preservar tanto neurológicamente como hemodinámicamente la estabilidad del paciente. Entonces, si nosotros podemos hacer un control, por ejemplo, de un paciente de hiperbilirrubinemia y hacer el control transcutáneo, pues le evitamos varias funciones, ¿no? A lo mejor estamos valorando cada 6 horas por métodos sanguíneos, pero si se valida la técnica transcutánea, pues eso nos va a evitar que estemos midiendo como tal solamente por muestras séricas y toda la implicación que tiene en un neonato que está en un ambiente extraño y ya con cierto lesión neurológica que tiene debido a la hiperbilirrubinemia. Como tal, ver cómo vamos a ir introduciendo las estrategias que anteriormente estábamos platicando con procedimientos que pueden ser o que se han comprobado que son dolorosos, como son la colocación de un catéter percutáneo, y el equipo de salud irse sensibilizando que esto va a implicar a lo mejor mayor tiempo al lado de nuestro paciente, pero en realidad el capital neurológico que vamos nosotros a preservar en el paciente neonatal tiene un impacto a lo largo de su vida. Entonces, frente a esto, si nosotros lo pusiéramos en una balanza, pues tenemos grandes ganancias si nosotros realizamos estas intervenciones. El problema de estas intervenciones es que los estudios que se han realizado son en pequeños grupos, las poblaciones son pequeñas, para ser validados hay ciertos factores que aún no se pueden controlar, pero eso no quiere decir, el hecho de no tener una fuerte evidencia no quiere decir que no funcionen, porque nosotros lo estamos observando. Aquellas características, como antes decía, que eran como muy subjetivos, cada vez a través también de tener mayor tecnología podemos evaluarlo. Simplemente tenemos que ver las ventajas que ahorita a lo mejor no podemos visualizar ni tener evidencia como una oportunidad. Y como ya les decía, bueno, a diferentes niveles de la atención neonatal, pues es muy importante. Como comentarios acerca de esto, bueno, pues hay que sensibilizar mucho todavía y prever los eventos que ocasionan disconfort en el neonato. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor está molesto tan solo con la ropa y yo empiezo a ver en su ambiente cercano qué situaciones le ocasiona molestia sin que esto implique medidas farmacológicas. Sin embargo, no debe de ser algo que me retrase el dolor neonatal o el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque a medida que yo no atiendo el dolor neonatal, bueno, pues incremento la morbimortalidad neonatal. Cuando yo trato el dolor neonatal, bueno, pues voy a mejorar el pronóstico de desarrollo neurológico, la interacción que también espero social, ya sea con los que son los padres o bien los que van a ser los cuidadores primarios, dependiendo de la situación del neonato. Y no dejar atrás estas medidas, no porque no tengan fuerte evidencia aún, porque finalmente si no eliminan el dolor intenso, pero sí son importantemente coadyuvantes para el tratamiento del dolor.
y lo que son la administración de sacarosa, el masaje, la hora de penumbra, pues son procesos que todavía se están tratando de validar. Entonces, también cuando nos invitan a participar a nuestra comunidad en algún estudio sobre esto, pues ser sensibles a esto. Claro que implica más trabajo, a lo mejor adaptarnos o readaptar nuestro trabajo, pero finalmente nosotros también necesitamos esa evidencia para pugnar por mejores recursos, por algunas otras alternativas que nos ayuden a brindar un cuidado de calidad. Si la calidad en el paciente adulto es compleja, pues mucho mayor en el paciente neonatal, porque para él a lo mejor lo que nos es aún subjetivo en cuanto a conceptos de su relación con el medio externo, saber lo que es algo estable, algo amigable en ese ambiente. Cuando yo recibo 8 punciones, pues realmente si ese fuera un paciente adulto, yo creo que no permitirían ni siquiera 3 punciones. O a lo mejor si lo voy a movilizar, o no lo movilizo, o no tengo ese cuidado con los dispositivos médicos de tal forma que no lo lesione, pues en realidad un paciente adulto no permitiría todo esto. Entonces hay que ser más sensibles y pensar que el cuidado es totalmente compensatorio, que el personal que está a cargo tiene que estar capacitado no solo en los procedimientos, sino también en cómo evaluar las respuestas conductuales del neonato. Y eso la bibliografía nos habla que va a llevar varios años para que la persona, de acuerdo a las interacciones que tienen con los pacientes neonatales, la pueda desarrollar. Esto lo digo porque a veces creemos que solo una persona, porque tenga la formación, digamos, en cuanto reglamentaria, ya tiene la competencia, pero formar esta competencia pues nos va a llevar un largo tiempo. Y bueno, pues hasta aquí es lo que les vengo a compartir de la plática. Veo que hay algunas preguntas y estamos como en tiempo de compartirlas. Gracias, maestra Norma. Agradecemos su brillante participación, muy clara y específica. Sí tenemos preguntas. La primera dice, ¿la hora de penumbra tiene un rango en la edad gestacional o se puede dar en todos recién nacidos pretérmino o recién nacidos a término? Bueno, aquí es importante que la hora de penumbra sea para toda la comunidad neonatal. Es decir, estamos en un área de cuidados críticos, pues tratar de que en ese espacio de tiempo todo el equipo multidisciplinario esté informado, pasar a monitorizar previo a la hora de penumbra a todos los recién nacidos, revisar las cuestiones de monitorización, cuáles son las condiciones de los pacientes, y todos entran a la hora de penumbra, ¿no? Tanto el equipo de salud se tiene que acostumbrar, ¿no? A lo mejor ocupa otra fuente de luz local, pero no general para todos los recién nacidos. En la medida que la hora de penumbra sea en determinados horarios, es precisamente para favorecer el ritmo circadiano. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta mencionan, para favorecer el ciclo circadiano, ¿tendría que haber luz solar o con la luz del área sería suficiente? Vamos a ver que dentro de lo que platiqué eran 200 luxes. La luz natural va más allá de los 200 luxes. Con una fuente de luz que me permita tener alrededor de los 200 luxes, más que suficiente. Habría que medir la luz del área. Allá hay en el dispositivo electrónico ya hay como unas aplicaciones que me pueden decir tanto los decibelios, el sonido, como medir cuántas luxes existen en su área. Habría que investigar cuánto tiene en su área.
Ok, muy bien, muchas gracias. Y una pregunta que es repetitiva es sobre la preparación de la glucosa al 30%. Nos preguntan que cómo se obtiene. Mm, a partir del 10% no va a poder obtener una glucosa al 30%. Tendría que ser de una concentración al 50% y diluirla, si es que tiene glucosa al 50%. Sino que tengo, pues, glucosa viene en una solución de glucosa concentrada. Es más complicado preparar glucosa, que usted prepare glucosa al 30%. Es más fácil que consiga sacarosa en alguna farmacia de formulaciones magistrales. No tengo permiso de decir la marca, pero donde se dosifican medicamentos también puede haber sacarosa. Y entonces, por cada 10 mililitros que tenga yo de agua inyectable, si yo quiero una concentración al 24, tengo que tener 2.4 gramos de sacarosa. Sí puedo pesar la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Pues el azúcar normal, pero a una concentración farmacéutica, con cierto grado de pureza y que ha sido estudiada. ¿Por qué no le digo que agarre azúcar de la que tiene usted en su casa? Porque no sabemos el grado de pureza que tiene o si pueda tener algún elemento contaminante, ¿no? Nosotros vamos muy felizmente por nuestro azúcar y creemos que es la más pura del mundo, pero no necesariamente es. Recordemos que el neonato, por sus características, hay que ser cuidadosos. Si yo preparo con esa sacarosa, pues máximo la voy a tener 6 horas o un turno. El siguiente turno tiene que ser preparar de nueva cuenta su sacarosa. ¿Por qué digo que la glucosa se le va a dificultar? Porque le van a pesar, pero ya viene la composición de la glucosa es complicada para que usted la conserve en su servicio. La glucosa, haga de cuenta que es como la miel, pero ¿cómo la va a conservar sin que se le contamine? Sí, los jarabes nos duran 7 días y esos tienen una concentración mayor al 70%. Entonces no es como muy recomendable preparar glucosa. De la glucosa que nos hablan las bibliografías es porque efectivamente las preparan en un área de farmacia o porque la venden o la diluyen de una glucosa al 50. Ok, bien, muchas gracias, maestra. Otra pregunta, mencionan, ¿cuál es el mejor momento del día para emplear la hora penumbra? En el día. Hay que hacer o estudiar en qué momento del día el equipo multidisciplinario está dispuesto permanentemente a no tocar al recién nacido. Es decir, muchas veces la rutina que efectúa el equipo multidisciplinario, en qué momentos realizan la visita, en qué momentos hay más ruido, hay que sensibilizar que en ese periodo de tiempo todos vamos a respetar y no vamos a tocar al recién nacido, salvo que tenga alguna complicación. Hay que consensar. Debería de ser por lo menos 3 veces en el turno. Evidentemente que en el turno nocturno sí deberíamos de no solo pensar en la hora de penumbra, respetarla como tal, pero mientras sea más tiempo en la noche, por las cuestiones de la liberación de cortisol y que queremos que aumente, en este caso los recién nacidos, uno de los objetivos de los prematuros, por ejemplo, es el aumento de peso, pues necesitamos que se libere menos, entonces necesitamos más tiempo de penumbra, evidentemente en la noche. Entonces, consensar en qué horario necesitan pasar, por ejemplo, a revisarlos, a tener una idea clínica de cómo se están efectuando los tratamientos y en qué horario nadie de nosotros los va a tocar, salvo sus excepciones, ¿no? Ok, bien, muchas gracias, maestra Norma. Aquí hay otra pregunta de nuestros asistentes de Facebook. Y en la cual mencionan, además de la leche materna, ¿qué esencia es amigable para el recién nacido prematuro o de término como técnica sensitiva olfatoria? La esencia de vainilla mencionan las bibliografías que es con la que se ha estudiado.
O yo preferiría pues la leche materna si esa se tiene, ¿no? Es como lo más cercano y también favorecemos el apego parental. Y la otra esencia con lo que se ha trabajado es precisamente el café. Así es, ¿no? Existen protocolos ya implementados con esencia de vainilla y con café, ¿no? Ok, muy bien. Otro comentario es cómo se puede realizar la hora penumbra. Bueno, ya platicamos que estamos tratando de consensar primero con el equipo de salud. Todos tenemos que quedar de acuerdo en que esta es una estrategia que nos va a traer beneficios a todos nuestros niños. ¿Qué queremos tener con esto? Que el equipo primero se sensibilice. Segundo, describirlo como no como algo que se nos ocurrió un buen día, ¿no? Sino ver si tenemos las características para monitorizar a nuestros recién nacidos, puesto que no los vamos a tocar. Nos vamos a guiar ya sea por la observación de nuestros recién nacidos, pero externa sin tocarlo, y también estar observando de qué forma, ya sea por una monitorización continua, no invasiva, nosotros medimos las respuestas fisiológicas. Ya vimos que era la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración. La saturación en algunos casos también nos permite ir evaluando cómo está la condición de nuestros niños. Todo esto deberemos de tener para que no debamos de tocar y a través de este medio nosotros estemos evaluando si tenemos las características. La otra, ¿cómo vamos a producir la oscuridad? Y si ese medio, cortinas, que si cumplen con los aspectos que nos dicen el departamento de infección, de lo que es la atención a las infecciones asociadas, que no sea un fomite o que si vamos a tenerlo cada cuando lo vamos a lavar, porque en algunas situaciones pues también nos hablan de la sanitización. De aquí el hecho no es introducir un riesgo, sino estudiar adecuadamente que tengamos como los recursos. Bueno, ya tenemos resuelto cómo vamos a producir la oscuridad. Entonces hay que medir cuántos luxes se tiene una vez que ya se establece esta penumbra. Si estamos como dentro de esa tolerancia de los 200 o menor. Por ejemplo, en las incubadoras, ahí con su cubierta, no crean que llega a 0. En situaciones de penumbra tenemos 4, 5 luxes todavía, o sea, nunca nuestras variables ni de ruido ni de luminosidad van a ir a 0, pero deben de estar como dentro de lo que es la tolerancia que nosotros debemos de tener, dentro de los niveles que el neonato puede permitirle ese confort. Y bueno, pues describir también por escrito este protocolo, porque pues también en cuestiones de seguridad debe de quedar bien descrito. Ok, muy bien. Y otra pregunta que se relaciona con este mismo tema, ¿cuántas veces al día se debe de realizar la hora penumbra? Pues por lo menos 1 hora penumbra por cada turno. Pero ya les comento, la restricción es la situación nocturna. Ahí, mientras más tiempo el neonato permanezca en semipenumbra, penumbra, pues a él le va a favorecer. Claro, así es. Y bien, alguien más aquí nos pregunta, ¿cuál es la escala que sería más recomendable para valorar el dolor? Con la que su equipo de trabajo pueda consensar más los criterios clínicos. Si usted tiene un equipo de trabajo altamente capacitado disponible, pues inclusive podría usted tener 2 escalas, una para la situación crítica y una para un recién nacido que no está en estado crítico. Pero si usted tiene poco personal, tiene mucha voluntad, pues consensar aquella que le permita la valoración de los signos vitales, la evaluación del dolor, más sus otras actividades de cuidado del recién nacido.
Aquí es algo que se estudia por cada unidad, por cada equipo multidisciplinario. A lo mejor yo el día de hoy abro una unidad en neonatal, como la de la fotografía, donde todo estaba en penumbra y tengo suficiente personal y quiero determinar esto. No, pues qué grandioso, ¿no? Porque eso es lo que esperaríamos de todas las unidades neonatales. Pero aquí navegamos entre la situación real de atención y todas aquellas cuestiones que van surgiendo de esta atención. Entonces, habría en cada equipo de trabajo, yo creo que eso depende más de cada equipo de trabajo, de las características, de los objetivos que tenemos en común, cómo vamos a iniciar el consenso. Pero yo recomendaría que para iniciar fuese una escala, que se tuviera la infraestructura para evaluarla y que la gente se capacitara cómo evaluarla, cómo consensarla, qué sería lo más fácil para ella. Pero eso depende de las habilidades de los profesionales que usted tiene en su unidad. Hay gente muy hábil para la observación, hay gente que hay que trabajar con ella, hay que volver a trabajar y seguir trabajando. Así es, muy bien. Y finalmente nos quedan pocos minutos. Se repite la pregunta sobre la preparación de la glucosa. No sé si brevemente quisieras hacer algún comentario. Si se tiene glucosa al 50%, ¿cómo tengo la glucosa al 30%? Para yo tener 30%, aquí dice que usted toma 6 mililitros, 6 por 5, 30, y los lleva con un volumen total a 10 mililitros, ¿no? Prepara una jeringa. Entonces, 6 mililitros. Sí, está bien, está correcto, porque tiene 50 gramos en 100 mililitros. Si preparara 100 mililitros, pues usted prepararía 60 mililitros y le pondría 40. No, me dijo silenciar. Entonces sí está prendido. Bueno, así ya. Sí está correctamente preparado su solución al 30% a partir del concentrado de 50.